yo vengo a contarles que Dios ha hablado demasiado a esta iglesia de un avivamiento. Yo creo que los que han venido más de 2 veces ya han escuchado esa palabra repetidas oportunidades, porque Dios habla de un avivamiento para New Life, y no solo para New Life, también para todo Copacabana, para todo el norte. Y yo creo en esa palabra. Yo creo que vamos a ver un avivamiento. No es, yo le decía a Dios, qué bueno que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten del avivamiento, pero yo lo quiero ver antes de partir, sea porque el Cristo venga o porque nos vayamos algún día, pero yo quisiera verlo antes de partir, poder ver que Él cumple su promesa y que nos llena de un avivamiento poderoso. Y yo creo que cuando Dios habla de avivamiento, todos nos imaginamos cantidad y cantidad y cantidad de personas. ¿Qué se imagina uno cuando le hablan de avivamiento? Un montón de gente, un montón de personas. Pero, ¿a qué se refiere la palabra avivamiento? Según Wikipedia, avivamiento cristiano es un término teológico que se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar. Y yo quiero que nos centremos en lo que dice un despertar. Un despertar, no habla, entendemos que son muchas personas, pero más que el número de personas es lo que estaba dormido, tiene que despertarse, tiene que avivarse, tiene que volver a retomar cosas que de pronto se han dejado apagar. Y es justamente eso lo que Dios nos está transmitiendo con que va a venir un avivamiento al norte, o que va a venir un avivamiento a esta iglesia. Y es que Él nos va a despertar en el Espíritu, Él nos va a despertar en el Espíritu para que cumplamos con una misión especial. Y yo quiero en esta noche que así como el Señor me lo dio a mí, me dio esta palabra, lo reciba usted allá donde usted está, y es para mí. Ese avivamiento es para mí, o sea que ese despertar tiene que comenzar conmigo. Muchos creemos que el avivamiento va a llegar en otros y que yo voy a ver cómo otros se levantan, pero Dios no está diciendo que vamos a ver, sino que vamos a vivir, que tenemos nosotros que despertarnos, avivarnos, llenar este templo de su fuego, de su espíritu, y poder ver su gloria. Entonces, yo vine hoy a decirle que hay una tarea de Dios para usted. Hay una tarea muy especial. Jesús quiere encomendarnos una tarea muy importante, así como en algún momento se la encomendó a los discípulos. Así como en algún momento le dijo a los discípulos, esta es la tarea que yo les dejo. ¿Y cuál es esa tarea? Es extender el poder de Dios, provocar un despertar aquí en la tierra, provocar milagros, ser provocadores de milagros y de prodigios. Es volver a retomar ese movimiento espiritual, ese avivamiento que se vivió en el Pentecostés, que muchos creen que se quedó allá, pero que Dios quiere traer a este tiempo. Y esa es nuestra tarea y es lo que Dios viene hablándonos a nosotros como iglesia. Quiero que ustedes sean los provocadores de los milagros. Es muy bueno que Dios me haga un milagro, pero es mucho mejor que Dios haga un milagro a través de mí. Que yo pueda orar y sentir el fuego de su espíritu. ¿Quién vivió mejor el avivamiento? ¿La multitud o Pedro cuando se paró y predicó? Yo creo que sin duda alguna Pedro, al ver que de su boca podían salir palabras de fuego, podían salir palabras que transformaban vidas. ¿Cómo se sintió Pedro después de que cumplió su misión de predicar el evangelio y se convirtieron tantas almas? Yo creo que eso es inigualable. Eso es algo que realmente no tiene explicación. Y probablemente usted se esté preguntando en este momento,
yo no estoy, pues de verdad yo no estoy preparado para un avivamiento. Si antes yo necesito que me den, si antes yo necesito que ese avivamiento me toque porque realmente yo no me siento preparada. Hoy yo vine a hablarle de alguien que tampoco se sintió preparado, que tampoco sabía que su proceso lo estaba preparando para un avivamiento. Y esa persona es Pedro. Pedro no sabía que todo lo que estaba viviendo era lo que le estaba permitiendo Dios experimentar para llegar al avivamiento, que Dios iba a hacer a través de él. Y les traje, vamos a leer quién era Pedro cuando conoció a Jesús. En Mateo 4:18 dice, Mateo 4:18 dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré a pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Este texto nos explica de dónde salió Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador, un hombre común y corriente, quizás como usted y como yo. Y si quiere, póngale la profesión que quiera. Ponga la profesión suya: secretaria, bombero, conductor, enfermero, pintor. Porque lo importante no es la profesión. Por la profesión, Jesús no llamó a Pedro. Por la profesión no fue, sino por el corazón. Porque Dios, que ve más allá de lo que nosotros vemos, porque Dios, que puede visitar el futuro, sabía que iba a pasar en ese día del Pentecostés, que iba a suceder. Pedro no era nada extraordinario. Y cuando digo nada extraordinario, es un hombre normal. No volaba, no tenía ningún poder sobrehumano en ese momento. Era un pescador. Y Jesús lo llamó. Y bastó con que Jesús le dijera, sígueme, para que él dejara su profesión. Quizás no es la profesión lo que hace que Dios nos llame, pero muchas veces sí es la profesión lo que hace que nosotros no sigamos a Jesús. Y no significa que yo tengo que dejarlo todo por Jesús, porque aunque algunos pagan un precio más alto que otros por su llamado, por el nivel en que Dios les encomienda muchas tareas, no a todos los llama a dejar su profesión. Muchas veces es el canal por el cual Dios despierta ese talento, ese don en cada uno de nosotros y pone esa profesión en función de Él, ¿cierto? Pero entendamos, y nosotros como hijos de Dios debemos entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida, que todo lo que Dios permite que llegue a nuestra vida, es para Él, es por Él y es para Él. Entonces, si hoy Dios nos da una bendición, yo debo entender que esa bendición no es para que me aleje del Maestro, sino para acercarme a Él, para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. Porque por eso Dios a veces nos permite como hijos de Él llegar a niveles más altos, o por eso también a veces no nos lo permite, porque nuestro corazón se podría alejar de Él. Y aquí estaba Pedro, el pescador que fue llamado y no necesitó sino un solo llamado para dejar las redes y seguir a Jesús. En ese momento
Pedro no sabía quién era Jesús. Pedro apenas lo estaba escuchando por primera vez. Pero algo palpitó en su corazón y dijo: el maestro me está llamando. El maestro quiere que yo esté a su lado. Y basta con que nosotros sigamos al maestro y le aceptemos su invitación extendida para que Él transforme nuestra vida, para que Él nos haga personas nuevas, para que Él se glorifique en todo lo que nosotros somos. En Hechos podemos ver el Pedro del avivamiento. Hechos 2:41 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Aquí fue la primera predicación de Pedro después de que Jesús se fue. La primera, y dice, como 3,000 en total. Y en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Y era la segunda predicación. Y ahí la Biblia paró, porque si ponía la tercera, la cuarta, la quinta, quizás no hubiese podido acabar, pero solo puso 2. Y en esas 2 ya tenemos 8,000. Pero ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Lo primero que Dios me mostraba en Pedro es que, antes de decirles, muchas veces nosotros pensamos que el avivamiento de Pedro llegó el día del Pentecostés, pero no. El avivamiento de Pedro llegó mientras él caminaba al lado de Jesús. Ese avivamiento estaba siendo entregado. Cuando él caminaba al lado del maestro, el avivamiento estaba siendo entregado en sus manos, pero él no lo sabía. Él no lo sabía, él no podía entenderlo, porque muchas veces nosotros no podemos entender el proceder de Dios, porque muchas veces no entendemos que en el proceso Dios nos está preparando para lo que viene. Y el mismo Pedro que vemos que predicó y se convirtieron 3,000, y luego predicó y se convirtieron 5,000, es el Pedro que tuvo miedo en la tormenta. Es el mismo Pedro que tuvo miedo cuando se levantó la tormenta y sacudió el lugar donde él estaba. Y aquí les voy a leer en Lucas 8:22. En Lucas 8:22 dice: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago, así que subiremos a una barca y saliremos. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Aquí vemos la tormenta, ¿cierto? Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y se quedó en calma. Entonces le preguntó: ¿dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento les obedece. Había llegado un tiempo difícil para los discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Y tuvieron miedo. ¿De qué? De que la tormenta era tan fuerte que ellos sentían que iban a morir. A veces se levantan tormentas tan fuertes en nuestra vida que pensamos que el maestro nos abandonó, que Dios nos abandonó. Desconfiamos. ¿Cuántos aquí hemos dudado en algún momento de Dios? ¿Cuántos aquí hemos tenido miedo de esa tormenta que se levantó? Y yo sí saldré de esta, y Dios sí estará conmigo en este momento. Y tenemos esa dificultad tan arraigada en el momento preciso
que desconfiamos que el maestro está de nuestro lado, que el maestro va en nuestra misma barca. Pensamos que estaba dormido, pero con seguridad Jesús no dormía. Es increíble, siempre que leo el pasaje lo digo, increíble que en una tormenta tan fuerte, porque dice la palabra, estaban verdaderamente en peligro, Jesús durmiera. Jesús estaba probando la fe de estos discípulos. Y mira que les dice, qué poca fe tienen. Y cuando viene la tormenta a nuestra vida, cuando viene la tormenta a nuestro corazón, es Dios probando nuestra fe. Es Dios ayudándonos a ejercitar la fe, porque sabe que más adelante necesitaremos de una fe mayor a la que tenemos hoy. Si no fuera por las pruebas, si no fuera por esos momentos difíciles, nuestra fe sería mucho menor de la que hoy tenemos. Porque es en los momentos de crisis, es en los momentos más duros que nosotros desarrollamos nuestra fe. Con seguridad, la fe de los discípulos creció cuando vieron que Jesús solamente le habló y se calmó. Yo creería que después de haber visto eso, es otro nivel de fe. Quizás más adelante van a dudar de otras cosas, y lo hicieron, pero en una tormenta van a saber quién va en su barca. Y yo sé que usted y yo, si no lo hemos pasado, lo vamos a pasar en algún momento, por ese momento de preparación, por ese momento de tormenta. Y es ahí donde nos tenemos que aferrar a la promesa que Dios nos ha hecho, de que Él es el que acompaña a sus hijos, de que Él es el que está ahí en todo momento. Y ese Pedro que habló en el Pentecostés, que hizo que se convirtieran muchos, que Dios lo utilizó para que se convirtieran muchos, lo usó para que se convirtieran muchos, antes estaba dudando de una tormenta. No sé si nosotros podamos decir, es que no estoy preparado para el avivamiento, porque en mi vida hay un desierto, en mi vida hay una tormenta, y yo con toda esa mano de dificultades, con esta cantidad de dificultades, ¿yo qué le voy a decir a la gente? ¿Yo qué le voy a hablar a las personas de Dios si yo misma estoy pasando por momentos difíciles, si yo mismo estoy pasando por un momento difícil? Pues le digo, ese momento difícil es el campo de entrenamiento que Dios está hoy utilizando para llevarnos a un nivel más profundo, para hacernos crecer, para hacernos despertar, porque necesita que despertemos eso que Él puso en nuestro interior para alcanzar lo que Él ya nos ha prometido. Ese mismo Pedro tuvo varios momentos de incredulidad. Y uno de ellos fue cuando Jesús caminaba por las aguas. Y les voy a leer en Mateo 14, 26. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Nuevamente, tienes poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos donde nuestra fe está tan robusta que decimos, yo sé que este es el momento del milagro. Yo sé que este es mi momento.
El Señor lo dijo y a veces creemos porque Dios lanza la promesa que ese mismo día se cumple. Dios me dio una promesa hoy y yo mañana ya estoy esperando que se cumpla. Pero no, a veces con Dios no es así, a veces con Dios hay que esperar, porque yo digo, Él todo lo tiene fríamente calculado y Él sabe que cuando va a soplar el viento fuerte, probablemente vayamos a tambalear. Y a Dios le gusta demostrarnos su poder. A Dios le gusta demostrarnos su poder. Y cuando nosotros estamos creciendo, yo he logrado observar que cuando uno se recién encuentra con el Señor, uno ora y Dios ya le va dando, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a crecer en Dios, Dios ya lo va manejando de una manera diferente. Es como cuando un niño está bebé, el niño llora y probablemente los papás van más rápido. Pero cuando ya va creciendo, los papás ya como que, no, eso es una pataleta. No, y entonces ya como que empiezan a saber manejar el llanto de su hijo. Yo creo que así mismo es Dios. Cuando nosotros empezamos a crecer en el camino del cristianismo, Dios ya empieza a formar nuevas cosas en nosotros y empieza a demostrarnos que Él sí está con nosotros, pero no cuando nosotros decimos que tienen que ser las cosas, sino cuando Él sabe que es el momento exacto, que es el momento preciso. Y Pedro quería caminar sobre el agua y yo creo que se necesita una fe sobrenatural para dar el primer paso siquiera de bajarse de la barca. Y muchos decimos, pero dudó, pero tuvo fe para bajarse, ¿cierto? Y eso es lo que hace el enemigo. Cuando tú estás bien en la fe, cuando tú le crees al Señor, entonces el enemigo sopla fuerte. El enemigo sopla tan fuerte que te asusta, incluso te hace dudar. Te hace dudar. Y es lo que no podemos permitir que el enemigo haga con nosotros. Que juegue con nuestra fe. No, así el viento sople fuerte, reconoce que tu maestro está enfrente. Y aún así él extendió la mano y levantó a Pedro. Pero dudó. Y dudó porque vino un viento fuerte. Si ese viento no hubiese llegado, Pedro hubiese caminado, hasta saltado, brincado, bailado ahí en el agua. Pero es ese viento lo que hace que en nuestra vida veamos el poder de Dios. Veamos el poder tan extraordinario y sobrenatural que tiene nuestro Dios. Y ese poder es el que Él nos quiere entregar. Jesús no dijo, no, es que esto es para mí. Yo soy el único que puedo caminar sobre el agua. No, dijo, ¿quieres? Pues entonces ven. Y hoy Dios te dice, ¿quieres un avivamiento? Entonces ven. ¿Quieres que te use? Entonces ven, lo voy a hacer. Pero cuando venga el viento, no dudes. Cuando venga el viento, no dudes. Porque ese viento lo único que quiere es entretenerte, es distraerte. Pero yo estoy aquí. Y ese era Pedro, el que dudó, el que tuvo momentos de incredulidad, el que tuvo miedo durante la tormenta. Ese era Pedro. Pero ¿quién más era Pedro? ¿Quién de pronto conoce cuál era el carácter que tenía Pedro? Yo me imagino, si a Pedro le hubieran encomendado la tarea de Jesús, ¿qué hubiera hecho? Llegan por él y antes que a él lo crucifican, él mata a medio pueblo. Con esa espada se defiende, pero él no fuese tan sumiso como lo fue Jesús. Porque ¿cuál era el carácter de Pedro? Yo creo que todos lo reconocemos como un hombre impulsivo, emocional, incluso hasta agresivo. Ese es sin filtro. Yo me imagino a Pedro como el sin filtro de la época. Yo digo las cosas como son y no las adorno, y al pan pan y al vino vino, ¿cierto? Yo me imagino a ese Pedro así, todo imprudente.
que no se mide para las palabras, para los actos. ¿Alguno aquí ha tenido problemas de carácter? ¿Alguno aquí de pronto dirá, no, yo a nadie le he mochado la oreja con ninguna espada? Probablemente no le hemos mochado la oreja con la espada, pero sí de tanto hablar de él, ¿cierto? O porque hemos sido duros, como lo era Pedro, de ser fuertes al decir las cosas y no nos fijamos que el otro se puede estar sintiendo mal. Y yo soy así, este es mi carácter, así me hizo Dios. Probablemente el carácter de Pedro no fue una excusa para que Dios no le diera el avivamiento. Pero antes que Dios se lo entregara, tuvo que transformarlo. Pedro fue procesado, porque cuando Pedro decía algo a destiempo, ¿qué le decía a Jesús? Aléjate de mí, Satanás. A Pedro Jesús lo trató fuerte, lo trató con rigor. Pero ¿quién fue Pedro después de ese trato de Jesús? Nunca se apartó del maestro, por más fuerte que él lo tratara. Nunca se apartó del maestro, se dejó procesar. Dejó que Dios trabajara en su carácter. Y estas fueron las posibilidades que tenía Pedro de ser el provocador de un avivamiento. Un carácter fuerte. ¿Será que es un carácter fuerte? No. Alguna vez, no me acuerdo dónde, me enseñaban, siempre le hemos llamado a las personas de mal carácter, personas de carácter fuerte. Pero el carácter fuerte no es el mal carácter. El carácter fuerte es aquel que tiene la capacidad de dominar su carácter. Ese es el que tiene carácter fuerte, porque está fortalecido, valga la redundancia, está fortalecido, no se deja mover con cualquier cosa, tiene el control de su temperamento, de su carácter. El otro es carácter débil, que con cualquier cosita parece una cerveza, que con cualquier cosita salió corriendo, se fue, me voy, aquí no me importa nada, ¿cierto? Que con a este no se le puede decir nada porque ahí mismo parece una culebra. Eso es un carácter débil. Un carácter verdaderamente fuerte es el carácter que forja a Dios en nosotros. Porque unos somos nosotros con Dios y otros sin Dios. Sin duda alguna, si nosotros no tuviésemos a Dios en el corazón, nuestro carácter fuera muy diferente. Y si alguno puede decir, es que todavía me falta mucho, pues si no tuviera a Jesús le faltaría mucho más, porque Dios transforma. Así como transformó a Pedro, transforma a cada una de nuestras vidas. Es que Dios no ha cambiado, Dios no cambia. Lo que cambia es el corazón de las personas. Pero realmente el mismo Dios que transformó, el mismo Dios que se movió en la Biblia, es el mismo Dios que se mueve ahora. Y es el mismo Dios que habla y que hace promesas. Y los mismos prodigios y los mismos milagros los podemos ver nosotros. Los podemos ver con seguridad, usted y yo los podemos ver. Y ese Pedro, nuevamente, es el que tenemos. El que tenía un carácter débil. Un carácter débil. Porque se dejaba llevar de su emoción. Se dejaba llevar de su ira. Se dejaba llevar de lo que sentía en ese momento. Y fue formado. ¿De qué manera fue formado? Pero ese mismo Pedro fue el que sintió culpa. El que sintió culpa. Dice Mateo 26:75. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y dice, salió Pedro llorando amargamente. Ese mismo Pedro que provocó el avivamiento fue el que negó a Jesús. Imagínese usted la escena
Jesús siendo latigado, siendo procesado, vituperado, masacrado, diría yo. Y canta el gallo por tercera vez. Y dice, Jesús miró a Pedro. Y Pedro miró a Jesús. Y ambos sabían lo que había acabado de pasar. Aún en medio del dolor, yo creo que a Jesús le dolió más mirar a Pedro y saber lo que estaba sucediendo. ¿Usted se imagina lo que Pedro sintió por dentro cuando dijo, acabo de negarlo por tercera vez? Y él está allá, siendo latigado por mi culpa, por todo lo que nosotros hemos hecho. Y a veces ese sentimiento de culpa es lo que no nos deja avanzar, porque le fallamos a Dios. Y Pedro le falló a Jesús, a ese mismo Jesús con el que caminó por largos años, y hoy le estaba negando. Y alguien decía, es que Judas traicionó a Jesús. Pedro también. Pedro también. Porque ¿cómo se siente usted si se entera que su esposo está diciendo que usted no es la esposa? Traicionado. Usted se siente traicionado. Y eso sintió Jesús. Jesús sintió traición. Pero eso no impidió el propósito que Dios tenía con Pedro. Así que no existe cosa que tú hayas podido hacer que impida lo que Dios tiene como propósito en tu vida. No existe. Es el enemigo el que nos quiere llenar de culpa, y Pedro volvió atrás. Pedro volvió atrás, porque cuando Jesús regresó, Pedro estaba nuevamente pescando, y no precisamente hombres, como había dicho Jesús. Pedro estaba pescando nuevamente, renunciando a las promesas que Jesús le había hecho, porque Jesús ya le había dicho, y vendrá el Espíritu Santo. Y Jesús ya le había dicho, y van a tener poder, y ustedes van a ser la autoridad delegada. Y Jesús, ¿qué cosas no le habrá dicho Jesús en el secreto, sabiendo que Pedro era el que no se despegaba del ladito? Jesús ya le había dicho muchas cosas, y por ese sentimiento de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a Jesús, volvió atrás. Y muchos de nosotros alguna vez el enemigo se nos ha metido en la cabeza y nos ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué volver a comenzar si ya te dejaste ganar por el pecado? Si ya eres demasiado pecador, si le has fallado a Dios una, dos y cuántas veces. Porque Pedro no negó a Dios una vez, Pedro no negó a Jesús una vez, ni dos. Pedro lo negó 3 veces. Entonces, a veces eso es lo que nosotros buscamos o colocamos de excusa para pensar que no es a través de mí que Dios quiere hacer las cosas, que Dios se quiere mover, que el Espíritu Santo quiere hacer todo lo que nos ha prometido, porque es que yo le he fallado a Dios. No. Si tú tienes un corazón conforme a lo que Dios habla en su palabra, si nosotros nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, ayúdame a agradarte, ayúdame a hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Porque Pablo por allá decía, es que hago lo que no quiero hacer, parafraseando, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. ¿A cuántos de ustedes y a cuántos de nosotros nos pasa igual? Es que yo quiero orar, pero es que el sueño, pero es que el cansancio, es que el trajín de cada día, es que las horas ya no rinden, es que una cosa, es que la otra. Pero intentémoslo, porque créame, es a través de usted, es a través de mí que Dios quiere cumplir su propósito. Y ese Pedro que tuvo sentimiento de culpa, que no se sintió digno, tenía una gran misión. Nada fue obstáculo para que Dios
le diera a Pedro un avivamiento, porque cuando Dios llama, transforma, porque solo necesitamos la disposición para que Él cumpla su propósito en mí. Solo la disposición, usted no necesita la perfección, porque perfecto solo es Jesús, pero si yo camino con Jesús, Él me va transformando. Así, a través de estos 4 puntos que hemos tocado y muchos más, Pedro fue moldeado, Pedro fue transformado para esta gran misión. Pero Pedro tuvo que hacer algo. Pedro tuvo que hacer algo al respecto, no solo quedarse con su carácter, no solo quedarse con el miedo, con la duda o con la culpa. No, Pedro tuvo que hacer algo. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Lo primero que Pedro tuvo que hacer fue salir de sus argumentos, salir de todos esos esquemas mentales que él tenía para poder recibir lo que Dios quería. Porque para Pedro debía ser muy complicado aceptar que Jesús, con todo el poder que tenía, con todo lo que Jesús representaba, se dejara crucificar. Yo me imagino a Pedro, ese señor está loco. ¿Cómo es que él, pudiendo bajarse de allá, no lo ha hecho? A Pedro le tocó desprenderse de los pensamientos y de sus argumentos. ¿Cómo es que me llama Satanás porque le digo que no va a morir? ¿Cómo es que me regaña porque lo defiendo? A él le tocó desprenderse de sus argumentos y aceptar que había un pensamiento mayor que tenía que reconocer, que tenía que tomar para sí. Y muchas veces son nuestros pensamientos, son nuestros argumentos los que no nos dejan avanzar, los que no nos dejan comprender cómo es que actúa Dios en nuestra vida, los que no nos deja entender cómo es que se deben hacer las cosas, que Dios no actúa como actuaríamos nosotros, porque Dios es sobrenatural, entonces Él no actúa naturalmente. Jesús no actúa naturalmente porque Él no es natural, Él es sobrenatural, entonces Él actúa más allá de lo que nuestros pensamientos pueden alcanzar. Y lo que no entendía Pedro en su momento, sí lo entiende después que Jesús muere, que Jesús regresa y que Jesús asciende al cielo. Ahí entendió que era necesario que Jesús muriera en la cruz. Ahí Pedro dijo, es que a mí me falta mucho. Es que definitivamente sus planes son mayores. Y nosotros debemos desprendernos de todos esos argumentos mentales que podemos tener. Tenemos que aprender a movernos en cosas que no son lógicas. Y con esto no quiero decir que entonces vamos a salir a tomar decisiones sin consultarle a Dios porque tienen que ser locas. Yo creo que Dios nos mueve cuando es el momento preciso a hacer cosas fuera de lo normal. Porque hay otros momentos donde Él nos dice, nos llama a la prudencia. Pero sin duda alguna, aumenta el poder de Dios que las cosas vengan por algo sobrenatural. Nuestra fe aumenta, no nos digamos mentiras. Que ver un milagro aumenta la fe. Ver un milagro aumenta la fe, pero no se puede ver un milagro sin una necesidad. Necesitamos ver algo en nuestra vida que requiera de un milagro para poder ver un milagro. Porque si todo está bien, si todo está perfecto, ¿para qué un milagro? ¿Para qué un milagro? Entonces es en ese momento tan difícil, en ese momento de miedo, en ese momento de duda, en el que tenemos que recordar que Dios actúa de una manera sobrenatural, que Dios se mueve justo en el panorama más oscuro, justo en el momento más complicado. Ahí es donde podemos ver la mano de Dios. Ahí.
para que podamos identificar qué es su gloria. Porque cuando las cosas las podemos hacer nosotros, Él no la hace por nosotros. Él deja que nosotros vayamos más allá. Eso lo puede hacer usted, hágale. Cuando usted ya no pueda, ahí entro yo. Pero también tuvo que aprender a caminar detrás del maestro. Tuvo que aprender a caminar por donde caminaba Jesús, a seguir sus huellas. Porque cuando nosotros caminamos por donde camina Jesús, porque cuando nosotros vamos en pos de Él, detrás de Él, nosotros vamos a actuar como Él actuaría, como Jesús actuaría. ¿Dónde aprendió Pedro a predicar? Viendo al maestro, viendo cómo el maestro lo hacía. ¿Dónde aprendió Pedro a que había que hacer milagros, que había un poder extraordinario en él que lo llevaba a hacer milagros? ¿Dónde lo aprendió? Viendo al maestro, viendo a Jesús. Por eso nosotros tenemos siempre que seguir a Jesús, porque Jesús era el mentor de Pedro. Y nosotros podemos tener a alguien de confianza aquí en la tierra, un mentor probablemente, pero nunca se nos olvide que los ojos deben de estar en Jesús. Es en Jesús quien debe tener toda nuestra atención. Son los pasos de Jesús los que nosotros debemos seguir, no los de Pedro. No eran los de Pedro los que tenían que seguir las multitudes, eran los de Jesús. Porque si seguían los de Pedro iban a ser emocionales, iban a tener miedo, iban a tener duda, iban a tener problemas de carácter, ¿cierto? Esos eran los pasos de Pedro. Pero cuando podemos seguir los pasos de Jesús, ahí las cosas cambian, ahí somos transformados, somos pulidos. Si nosotros seguimos un hombre en la tierra, vamos a imitar sus cualidades, pero también sus defectos. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros cada día caminemos hacia la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la santidad va en ascenso. Nunca terminamos de buscar la santidad en el cielo. Mientras tanto, nosotros cada día nos vamos perfeccionando, dice la palabra, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así es que nosotros debemos caminar. Hoy Dios me purificó esto, mañana me purifica aquello. Pero es que mientras más oro, más Dios me muestra mis defectos. Gloria a Dios que podemos entender qué es lo que necesita ser formado en nuestro interior, que podemos entender qué es lo que tiene que salir para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Porque imagínese el que ciego es en lo espiritual y no comprende lo que le está afectando y lo que está impidiendo que crezca, lo que lo tiene estancado. Esa persona que no logra ver se va a quedar estancada mucho tiempo más. Pero si Dios nos muestra, si Dios nos revela qué es lo que nosotros debemos trabajar para ser transformados, ese es un paso, pero muy grande, porque ahí es donde vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ahí es donde vamos a ver su poder. Y Pedro tuvo que aprender a caminar al lado de Jesús, caminar y aprender qué era lo que Jesús hacía. Porque cuando él tenía dudas de lo que tenía que hacer, solo debía recordar qué haría Jesús en este caso, qué haría Jesús en esta situación. ¿Será que Jesús respondería de esta manera? Y antes de curar, de sanar, de darle el milagro al paralítico, Pedro tuvo que haber pensado qué haría Jesús en este caso. Porque él lo vio y quizás usted y yo no lo vimos, pero lo conocemos por la palabra y lo hemos visto en muchos pasos que hemos dado en la vida. Hemos visto milagros. Un milagro es haber cruzado la pandemia. Eso es un milagro. Lo que pasa es que a veces los milagros se nos hacen tan normales, tan naturales, que no nos damos cuenta que son milagros. Pero en nuestra vida suceden milagros todos los días.
todos los días. El hecho de cruzar una calle y que no nos pise un carro, eso es un milagro. Porque ¿cuántos no se mueren todos los días de esa manera? Pero Pedro tuvo que verlo, vivirlo, y luego lo experimentó. Tuvo que dar un primer paso, levantarse en medio de la multitud y predicar. Eso es dar un primer paso. Porque sí, muy bonito, ay, Dios me dio el don de ciencia y me revela las cosas, pero yo me quedo con eso. Eso es chisme. Entonces, ¿nos dio el don de ciencia o el don de chisme? No, el don de ciencia es para usarlo, el don de profecía es para usarlo, el don, todos los dones que Dios nos da son para usarlos. Y con seguridad, Dios nos ha dado dones, talentos. Hay que descubrirlos. Iglesia, muchas veces los tenemos y no los hemos descubierto, pero hay que descubrirlos. Él no nos manda a la guerra sin armamento. Y Dios nos ha dado dones, pero es necesario dar el primer paso y usarlos. Si Pedro no se levanta y predica, no hubiese pasado nada, no hubiese pasado nada. Y no cumplió la promesa, no, usted no dio el primer paso. Hay que dar el primer paso para que las promesas se cumplan, porque Dios actúa en nuestra fe. Dios actúa cuando Él nos dice, hágale, y nosotros le hacemos. Si nosotros no damos el primer paso, no es culpa de Dios que no veamos el cumplimiento de la promesa. No es culpa de Él. Es nuestra incredulidad lo que nos está impidiendo verla. Entonces es muy importante que si Dios hoy te ha llamado a algo, si hoy Dios te ha dicho que tú vas a hacer algo en su reino, tú empieces a caminar para que eso se cumpla. Empieces a ver cómo se usa este don. Quizás yo no lo sé usar porque puede pasar. Yo no sé usar este don. Y tengo el don de lenguas, pero es que yo como que mejor me callo, como que mejor no digo nada, van a pensar que estoy loca. Recordemos que Dios se mueve de una manera extraordinaria y sobrenatural. Te van a decir que estás loco, pero nada, y se los digo de verdad, nada se compara con ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. No importa que le digan a uno loco, que se tira al suelo, no importa, porque el Señor te va a dar un gozo tan sobrenatural que no va a importar el que dirán. Que no va a importar el que dirán. Pedro tenía miedo a morir cuando negó a Jesús. ¿Y cómo murió? Crucificado por Jesús. Después que él recibió el Espíritu Santo y que vio la manifestación tan sobrenatural del Espíritu sobre su vida, él ya no le tuvo miedo a la muerte. Él ya no le tuvo miedo a la muerte, a reconocer que Cristo era su Señor. Y dijo, nunca jamás cambiaría la gloria de Dios porque no me maten por esta vida terrenal. Y prefirió morir a causa de Cristo. No le tengamos miedo al que dirán, no le tengamos miedo a lo que puede suceder, porque el que está con nosotros es mucho más fuerte y nuestra recompensa no está en la tierra, nuestra recompensa está en el cielo. En el cielo, cuando podamos reunirnos con Él y decirle, Señor, he cumplido la buena batalla y aquí traigo los frutos de la misión que tú me encomendaste. De la misión que tú me encomendaste. Me dijiste que fuera por muchos fui. Allá ellos sí no me abrieron, pero yo fui. Pedro fue por muchos, dicen, los que creyeron fueron 3,000, los que creyeron fueron 5,000, pero habían más. Realmente tú experimenta lo que es sacar la gloria de Dios, que el resto ya no le corresponde a uno, le corresponde al Espíritu Santo y a la persona que está recibiendo lo que tú estás dando. Pero despertémonos, despertemos eso que hay en nosotros, despertemos nuestra pasión por el Señor,
nuestra comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos más en su presencia para que conozcamos más de su gloria, para que podamos conocer más de su gloria. Y yo no le estoy hablando de que avivamiento es que usted se va a parar a predicar o que se va a ir de misionero. No, avivamiento viene de adentro. Tiene que nacer primero en nosotros, tiene que haber un fuego extraordinario en nosotros, que se extienda, que empiece a extenderse, a contagiar a los que hay a nuestro alrededor, que rebose, que sea algo estruendoso. Pero eso tiene que venir primero a mí, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Tengo primero que llenarme del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, de todo lo que Cristo tiene para entregarnos, de seguir sus pasos, de poder comprender que el Espíritu está en mí. Y si está en mí, yo no tengo por qué tener temor. Si está en mí, yo no tengo por qué callar lo que Dios me dice que hable, o hablar lo que Dios no me dice que hable. Yo tengo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu está en mí, hay un fuego en mí. Porque el Espíritu es fuego. El Espíritu es fuego. Ese fuego hay que encenderlo. Y la manera de encenderlo es buscando en intimidad a Dios. Y fue eso lo que Pedro hizo. Reconoció la llegada del Espíritu Santo en su vida, reconoció que el Espíritu estaba moviéndose, y cuando otros pensaban que era locura lo que estaba sucediendo en el Pentecostés, Pedro pudo entender que ese era el momento de la manifestación de Dios. Pedro no pensó que era locura, Pedro entendió lo que estaba pasando, y para entenderlo, hoy nosotros lo entendemos porque tenemos la Biblia que nos habla. Pero hagamos el ejercicio de no tener la Biblia y empezamos a ver la gente como rara, hablando cosas raras, moviéndose de una manera extraña. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué podríamos pensar? Que había locura. Hoy entendemos porque la palabra nos dice que era. Pero en ese tiempo era la primera vez que sucedía y era difícil de entender, pero Pedro lo entendió porque Pedro reconoció que era el Espíritu Santo. Y nosotros debemos aprender a reconocer cuándo es el Espíritu Santo, porque el lobo también se disfraza de oveja. El lobo también se disfraza de oveja y viene ¿para qué? Viene para matar, destruir, para robar lo que Dios nos ha entregado. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero si buscamos en intimidad a Dios, si nosotros nos sumergimos en su presencia, si empezamos a caminar con Cristo de nuestro lado, vamos a entender cuándo es el Espíritu y cuándo no. Cuándo es lo que Dios me mandó a hacer y cuándo no. Cuándo es tiempo de hablar o cuándo es tiempo de callar. Cuándo es tiempo de hacer o tiempo de quedarse quieto. Porque el Espíritu nos lo va a revelar, el Espíritu nos lo va a decir. Y no vamos a opacar el Espíritu con el temor, porque lo vamos a reconocer tan fuerte que no vamos a tener la duda de que es Él. Y me deleito el día en que la manifestación del Espíritu sea tan grande que a nadie le quede duda que es Él, que es Él. Y yo sé que usted lo ha sentido. Yo sé que nosotros hemos sentido el Espíritu aquí, porque el Espíritu Santo habita en este lugar, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la promesa de Dios es que Él nos escogió, es que Él vino para quedarse. Entonces, la gran pregunta hoy es, ¿estamos dispuestos? ¿Queremos ser provocadores o espectadores? ¿Qué queremos ser? ¿Provocadores o espectadores? Para ser provocador no necesitas ser producto terminado. Solo necesitas tener la disposición de ser transformado.
de ser moldeado, de aceptar lo que Cristo te diga, de seguirle a Él, de buscarle en intimidad. El resto lo hace Él. Él transforma tu vida, así como transformó la de Pedro aún en contra de su voluntad. Él nos transforma. Pero hoy es el día para decirle a Dios: yo quiero que avives mi corazón. Yo quiero que tú enciendas el fuego de tu espíritu en mi interior. Yo quiero que así como llegaste el día del Pentecostés, llegues hoy a mi vida. Yo no quiero un avivamiento externo, yo lo quiero interno, aquí adentro en mi corazón. Que algo pase en mí, que yo quiera todo el tiempo hablar de ti, orar, es pasar el tiempo contigo, buscarte en intimidad, conocer esos secretos que tú tienes para tus hijos. Pidámosle a Dios que hoy entre un avivamiento a nuestro corazón. No esperemos que el avivamiento lo traigan otras personas, provoquémoslo nosotros mismos. Pidámosle a Dios que nosotros seamos ese avivamiento. Él comienza en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial.
alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed.